Muy buenos días, don José. Qué gusto de saludarlo. No, los agradecidos somos nosotros. En primer lugar, me gustaría conocer una apreciación, porque en el Congreso de la República hay un grupo de bancadas que pretende que el registro de formalización minera Reinfo se extienda por un año más. Me gustaría un primer comentario suyo, por favor. Bien, bueno, sí, este tema pues es vigente, de mucho debate, pero lamentamos pues de que muchos congresistas que tienen los responsables de la decisión no conozcan pues a detalle cómo es una operación minera. Una operación minera es una actividad que se planifica para mediano, corto y largo plazo. Por esa razón, muchas empresas tienen denuncios un poco más allá de donde están operando, es decir, en la proyección de las estructuras mineralizadas. Es, por decir, un plan de trabajo a largo plazo donde dentro de algunos años te irán a trabajar en zonas colindantes más allá de la zona de trabajo del momento. Por esa razón también mencionas que las empresas tienen mucho terreno, que han denunciado demasiado terreno, que debían devolver, que no le están trabajando. Es más, en muchísimos casos, cuando hay una estructura visible en superficie, por ejemplo, eh, mucho a lo largo de la cordillera, el minero no trabaja por lo largo de la estructura, hace un túnel y penetra en la cordillera, en ese túnel, a lo largo de la estructura mineralizada. En superficie no se ve nada. En superficie parecería que no está trabajando, pero está trabajando al interior de la cordillera, del cerro, al interior del yacimiento. Es así, como en muchos casos se ha visto, que Reinfo se instala en un lugar donde aparentemente no está trabajando el minero sesionado, a que le han otorgado la concesión de la manera formal. Sin embargo, él puede estar trabajando al interior del yacimiento. En superficie, pues no se ve evidencia de trabajo, pero en la misma coordenada, en la misma ubicación, sí hay trabajo, por supuesto. Estas cosas no se están visualizando. Ahora, ¿cuáles son los riesgos, ingeniero Zipán, que se amplíe por un año más el Reinfo? Me gustaría, usted conoce mucho el tema, usted es un especialista en la materia. ¿Cuáles serían estos riesgos que enfrenta el país? Bueno, simplemente el riesgo que de esa manera nunca se van a formalizar, porque prórroga más prórroga, indefinidamente, y nunca se van a formalizar. Y ningún país en informalidad pues puede desarrollar. Obviamente que hay cumplimiento de normas ambientales, sociales, tributarias. Es decir, los yacimientos son propiedad de todos los peruanos y todos los peruanos tenemos que disfrutar de este recurso. Cualquiera persona que lo explote tiene que tributar al país de forma que a través del tributo ese beneficio regresa pues a la población, no solamente en forma de canon, sino en forma del gobierno también tiene inversiones en muchos lugares, provenientes pues de los tributos, de diferentes actividades, de la minería también. Entonces, tiene que formalizarse, el país no puede seguir en informalidad. Pequeña minería en muchos países del mundo, pues se maneja muy bien, se maneja pues con estándares, se maneja en un plan de crecimiento. Es más, yo he mencionado muchísimo en algunos eventos de que las grandes mineras de la actualidad comenzaron pues como pequeña minería, a 20 toneladas por día o algo parecido. Y estas mineras crecieron, hoy ya son operaciones pues de miles de toneladas por día y con mucho potencial, mucho trabajo, eh, muchas empresas que le dan servicio, etcétera. Así que no es extraño que se comience como pequeño minero, pero para crecer tiene que ser formal. Un informal jamás va a sacar pues 2.000, 5.000 toneladas por día. Se va a quedar en las 20 toneladas por día eternamente. Eso no puede ser porque la minería tiene que ir en crecimiento constante para poder afrontar cada vez mayor infraestructura, mayores costos, suben los costos laborales, suben los costos de energía, suben los costos de los materiales, los insumos, los aceros. Entonces, obviamente que la minería tiene que ir creciendo
para pues soportar este incremento frecuente de costos. Ahora, el otro tema que preocupa al ingeniero Germán Cipán es que en el gobierno anterior de Dina Boluarte, siendo ministro el señor Jorge Luis Montero Cornejo, se dictaron una serie de medidas respecto al reinfo. Primeramente, que no se iba a ampliar, que su plazo de vigencia era hasta el 31 de diciembre del presente año. Otro de Así los temas que se adoptó es la exclusión de más de 50.000 mineros informales que no habían cumplido con la presentación de la documentación para formalizarse. correcto. ¿Ya? Pero ahora lo que ocurre es que desde el Congreso están buscando dejar sin efecto todo eso, ampliar un año, pero dejar sin efecto las exclusiones. La gran pregunta es, ¿verdaderamente tienen voluntad de formalizarse o simplemente acá estamos ya en un juego político? Sí, definitivamente hay un juego político total, porque esas personas, muchas de ellas que están rechazadas, no serán por falta de formalidad en la documentación solamente. En algunos casos serán porque están solicitando instalarse en una concesión que el mismo Estado ha otorgado a un peruano o extranjero, porque la ley así lo permite. Usted encuentra una estructura mineralizada en un cerro, en cualquier lugar, ve que está libre en el catastro del ministerio y lo denuncia. Y eso no es muy caro, se denuncia. Se paga $3 por hectárea y denuncia las hectáreas, mínimo 100 hectáreas, y simplemente ya tiene un inicio de la formalidad. Entonces, si es que se han instalado en lugares que están concesionados ya anticipadamente, obviamente no puede pues progresar. Es como que en su casa se mete una persona, pues porque la hija se casó, dejó su habitación, y hay una habitación libre y una persona va a querer invadirlo, ¿no? No es así. Tiene que haber un respeto a la propiedad y un respeto a la concesión. El propietario siempre es el Estado. Eso tampoco lo comprende bien la gente. El propietario de todo yacimiento, todos los recursos, es el Estado. Simplemente lo concesiona a quien los ha solicitado y que cumpla todos los procedimientos y todas las reglas que la ley establece. Algunas personas no cumplirán por los procedimientos, otros estarán instalando una concesión ya otorgada mucho antes, entonces obviamente tendrán esa dificultad. Y otros será que no cumplen la documentación requerida. Habrá de todo en esos 50.000. Ahora, el otro tema, ingeniero Germán Arce, y yo le pido una apreciación técnica, pero que se enmarca dentro de un espacio político, ¿no? Estamos frente a un proceso electoral, ¿no? ¿Qué tanto puede pesar justamente en esa voluntad de formalización de sectores que lo único que buscan es redituarse con algunos votos en esta ampliación de reinfo? Por supuesto, don José, pues esto es típico. En tiempo electoral los ofrecimientos son de toda índole y la captura de votación se hace muy fácil en ese sentido. Y se llena pues el país de ofrecimientos, promesas que finalmente pues no se cumplen. Pues ya las personas votaron por ese candidato que hizo ofrecimientos que obviamente no va a poder cumplir. Como que la historia nos ha enseñado eso ya tantas veces. Entonces lo que nosotros quisiéramos, estamos rogando, que la población sea pues más analítica. El Perú es un país muy complejo, realmente complejo porque tiene muchos beneficios también y también muchas dificultades, por supuesto, su geografía, etcétera. Pero al final es un valor muy, muy importante y el Perú requiere de presidente, de líder del país, al mejor de los peruanos. Sin embargo, hemos tenido a los peores y hay varias oportunidades. Los peores por falta de conocimiento, por corrupción, por delitos, etcétera. Y así el país, pues, difícil que progrese. Sin embargo, el país económicamente se mantiene sólido, fuerte, gracias, pues, al esfuerzo privado, definitivamente. Las grandes empresas, obviamente, hacen grandes inversiones y eso implica, pues, un desarrollo, una generación de trabajo, ¿no? Eso es muy importante. Muy bien, don Germán Arce Cipán, yo le agradezco la gentileza que siempre tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto dialogar con usted, muy amable como Quiero siempre. agregar un detallito bien sencillo de 30 segundos, ¿Cómo un no? tema que no se está hablando para nada
es el cierre de minas. ¿Ya? Este informal, ilegal, va a hacer una excavación en el cerro con permiso, mejor dicho, sin permiso, inclusive con permiso, con reinfo, luego se va y deja el terreno todo disturbado. ¿Quién se encarga de ese cierre de minas que es tan costoso? Sin duda va a tener que ser el titular. El titular se perjudica en ese caso con que va una persona o una empresa pequeña y hace unas excavaciones por medio de un reinfo, o de repente no tiene ni siquiera reinfo, no tiene nada, y deja el terreno todo disturbado, saca el mineral que puede y luego ya abandona y se va. ¿Y quién va a tener a cargo el cierre de minas? Eso no se está hablando en lo absoluto y es un tema bastante complejo porque también es muy costoso. Muy acertada esa opinión que usted nos está dando, ¿no? Porque ¿quién se hace cargo de todos los daños que ocasiona esta minería ilegal? Y no solamente en lo que usted dice al cierre de estas bocatomas o minas, sino también al daño ambiental que ocasiona. Exactamente, exactamente. Eso no se está conversando en lo absoluto. Y es un tema indudablemente bastante importante y muy complejo. Muy bien, don Germán Zipán, siempre es un gusto, Germán Arce, Bien. siempre un gusto conversar con usted. Bien, ¿Ya? Le agradezco la muchas gentileza. gracias por la llamada, don José. Un placer haber conversado con Saludos. usted.